¿Qué tal, prestosos y prestosas? ¿Cómo estáis? Nosotros hoy con un secreto de Asturias muy prestoso, un recorrido por 2000 años de la cerámica asturiana, por todo ese legado que tenemos aquí y que ha estado aquí la semana pasada en la Plaza de Trascorrales, pero nosotros hemos venido el último día para mostrároslo a los que no habéis podido verlo en directo. ¿Nos acompañáis? Negra y bermeja, opaca y transparente ha sido el título de esta muestra que ha tenido lugar aquí en esta espectacular Plaza de Trascorrales, antiguo mercado de pescado, y que recogió en este sentido, vamos a visionarla para todos vosotros, más de 50 piezas de las más de 400 que atesoró a lo largo de muchos años el padre Feito, párroco de la parroquia de Miranda en Avilés, y que cedió generosamente a las monjas benedictinas del convento de San Pelayo, aquí en el monasterio de San Pelayo, aquí en Oviedo. Ellas han decidido y han deseado compartir con todos nosotros parte de esa preciosa colección. La exposición estuvo comisariada por la profesora de Historia del Arte de la Universidad de Oviedo, Yayoi Kawamura, junto con el profesor de la Universidad de Granada, Miguel Busto. Cómo no, por supuesto, imprescindible presencia la de la madre abadesa del monasterio de San Pelayo, Rosario del Camino Fernández Miranda. 2000 años de cerámica asturiana, comenzando por esta tégula romana hallada en Verdicio y esta pequeña pesa de telar de procedencia desconocida. Muy interesantes también estas botijuelas de origen sevillano que servían para trasladar cualquier tipo de mercancías. En concreto estas dos. Esta, el número 5, tiene en su boca restos de pintura y también de pez, que es una especie de resina hecha de, la resina que procede del enebro y del pino para sellar e impermeabilizar lo que es la cerámica, ¿no? Lo que es este gran continente. Y aquí, en el número 8, tiene esta botijuela, por cierto, como digo, de origen sevillano, pero ubicadas entre los siglos XVI y XVIII, unas letras estampilladas para identificarlas en el lugar de destino, para saber exactamente de dónde proceden y su marca de origen. Otra de las botijuelas es esta que tenemos datada entre los siglos XVIII y XIX. Se encontró dentro de un pequeño papel que ponía que había sido hallada en un arroyuelo de Sabugo, del barrio de Sabugo de Avilés. Fijaros también cómo se utilizan como cantapacharinos, lo que son los pequeños decoraciones que culminan la zona del tejado, en este caso de este cabazo gallego. Una de las piezas más interesantes dentro de ese legado que el padre José Manuel Feito lega a las Pelayas es esta jarra del siglo XIII, jarra medieval procedente de la fábrica de Faro de Limanes, de esa alfarería que se ubica en la parte alta de la ciudad de Oviedo. Tenemos aquí también otras piezas muy interesantes, como por ejemplo esta quesera, esta forma que tiene para hacer con esos agujeros para que se cuele un poco el suero de la leche, y también muy interesante dentro de la cerámica de Faro de Limanes, las escudillas esmaltadas con esos colores, ese bizcochado, ese blanco y los detalles en verde y en amarillo, tan típicos de esta cerámica. La cerámica asturiana, como hemos dicho, tiene varias alfarerías y para el padre Feito, obviamente, una de las más importantes, porque él fue párroco de la Miranda en Avilés, es la alfarería de Miranda de Avilés. Entre otras piezas podemos ver alguna tapa, esta interesante quesera, también esta especie de cazuela, todas en cerámica negra. Luego explicaremos cómo se hace la cerámica y por qué es cerámica negra. Estas divertidas aceiteras que muestran la parte superior rota. Vedrío, alcadace, lebrillo, barreño, a fin de cuentas. Una de las piezas más interesantes, datada en este caso en el siglo XVII, de la exposición. Obviamente, como estamos recorriendo la parte de Miranda de Avilés, cerámica negra también servía para un montón de cosas: sazonar los alimentos, lavar la ropa, teñir las telas, lavar a los niños y lavarse los adultos. Muy interesante también este cántaro o cántara con incisiones y este tonel muy representativo también de la cerámica asturiana. Fíjense, en el año 1792, Melchor Gaspar de Jovellanos, este prócer de la Ilustración española, asturiano de Gijón, ya mencionaba la cerámica de Miranda, en este caso piezas esmaltadas, piezas ya más adecuadas a las necesidades de aquella época, y hablaba de Miranda. Hay como unos 30 hornos en que se trabaja el barro común y da el color negro.
y hay otros 4 destinados al barro blanco. En fin, en esta jarrita, en este plato, podemos ver este símbolo, que podría ser nuestro secreto prestoso, que es como una especie de helecho o también interpretado como el árbol de la vida, uno de los elementos litúrgicos a los que el padre Feito aludía muy a menudo. Tarreña del siglo XVII, procedente de Llamas de Mouro, que es una localidad donde se hace este tipo de cerámica negra y son muy conocidos. Ellos proceden de Miranda de Avilés. Son un caso único de pervivencia en toda España. El procedimiento para conseguir esta cerámica negra es la mezcla de un barro blanco y rojo y el sistema de cocción, bastante en principio primitivo pero muy delicado, es el que consigue este color negro. Otra de las cerámicas más características de Asturias es la de Vega de Poja, en Siero. Comienza a fabricarse a finales del siglo XVIII, cuando llegan los franceses a Villar. Y como todos los asturianos y todos los amantes de la cerámica saben, es característica por ese color azul, azul cobalto, conseguido a base de una serie de transformaciones de sustancias derivadas del cobalto. Aquí podemos ver varios utensilios, todos datados a partir de ese siglo XVIII, como esta curiosa bacinilla, y todos ellos con divertidos y originales detalles decorativos, pétalos de flores, espigas y formas vegetales que lo hacen aún más bello para el uso doméstico. Todo asturiano y foráneo tiene que saber por qué la cerámica es negra. Ya Jovellanos lo explicaba en 1792. Decía, para darle el negro fino y brillante de los botijos, basta cerrar muy cuidadosamente el horno después de hecha la cochura y sin duda el humo ahogado en él penetra por todos los poros del barro y se vuelve negro. Pero mi pieza favorita de esta interesantísima exposición, que custodian junto con otras muchas más piezas las Pelayas en el monasterio de San Pelayo, es esta preciosa jarra de finales del siglo XVIII, origen Vega de Poja, con su color cobalto en su decoración vegetal. Nos ha encantado estar con vosotros un día más en nuestros secretos prestosos de Asturias y toda la cerámica resumida en esta exposición que ya ha tenido lugar, pero que para aquellos que no hayáis podido venir esperemos que haya sido un buen resumen. Nos vemos pronto, nos vemos el martes, tenemos más secretos de Asturias en el canal Prestoso. Suscríbete, dale al like, opina, nos encanta. Nos vemos.